Un trueque de almas, de Giovanni Papini. Primero, tanto el uno como el otro estaban sanos y tenían cerca de 30 años. Habían comido en los mismos mesones, se habían sentado juntos en los conciertos y se habían prestado libros. Muchas veces el uno había ofrecido puros al otro, y éste los había aceptado, cediéndole a cambio la última revista que tenía en el bolsillo. Pero, si no me equivoco, la intimidad de sus relaciones no había ido más allá, y si alguna vez se estrechaban la mano, el uno sentía, a través de los guantes de piel forrada, que los dedos blandos del otro no se entretenían en manifestar excesos de cordialidad. Y sin embargo, el uno y el otro no se parecían a la gente que les rodeaba, a pesar de que tampoco se parecían entre ellos, y no me sorprendería en absoluto que detrás de su silencio ocultasen pensamientos bien curiosos. Pero los hombres extraños son tan frecuentes que ya no nos fijamos en ellos. Pese a ello, lo que supe después sacudió un poco mi indiferencia. Parece ser que un día, mientras paseaban juntos después de desayunar, el uno le dijo al otro: ¿Usted estaría dispuesto a hacer conmigo un cambio importante? Lo dijo de forma espontánea. Entre ellos no habían hablado nunca de cuestiones personales. El otro respondió: Haría encantado cualquier cambio, siempre y cuando no perdiese mucho. El cambio que le propongo no es cuantificable. Nosotros no podemos saber con anticipación quién va a perder o ganar. Mejor aún, yo no voy buscando el riesgo, pero no le tengo miedo. Tengo miedo de que usted no crea posible el cambio que quiero proponerle. Pero no es necesario que yo lo crea posible. Si usted puede llevarlo a cabo, lo creeré en cualquier caso. Pero me promete que en caso de rechazarlo, no le dice nada a nadie. Le prometo todo lo que sea necesario, con tal de que me diga ahora mismo de qué se trata. Yo quería proponerle hacer un trueque con nuestras almas. El otro sonrió y se detuvo. No se dio prisa en responder, porque no quería que se notase que la imprevista propuesta lo había desconcertado totalmente. En realidad, no parece creíble que un diálogo como este haya ocurrido en la avenida de una gran ciudad. El uno se vio obligado a detenerse, y después de haber tenido la valentía de arriesgarse a lanzar la propuesta, no tuvo la de no tomársela en serio y sonreír como el otro. Pero éste le quitó el bochorno diciendo: ¿Por qué no? ¿De verdad cree que es posible? El otro se hacía el escéptico, pero en el fondo le estaba gustando aquella propuesta que a nadie se le hubiera ocurrido jamás. El uno empezaba a interesarse vivamente por el asunto y se puso a exponer una gran teoría sobre las almas, manteniendo con contundencia que en el mundo hay una sola persona, pero esta persona tiene muchas almas, un número infinito de almas innumerables a la vez, y que estas almas, para distinguirse, se crean un cuerpo cada una, recogiendo materia de distintos lugares. Pero el otro no podía sufrir la metafísica y se daba con gusto aires de pícaro mercader. Basta, basta, exclamó en el momento culminante de las demostraciones. Todo esto es perfectamente inútil para nuestro objetivo. Lo que quiero saber es si este cambio se puede hacer de verdad de forma rápida y no dolorosa. Lo demás, perdóneme, es como la música de un ventilador. Perfecto, asintió el uno. Veo que usted es un hombre práctico, y esto me gusta mucho, porque yo no lo soy. Pero le diré que el problema de la sustitución de las almas es tan sencillo que ya ha sido resuelto. El mismo que le habla ya no tiene el alma con la que nació. Hace unos años la cambié por la de un poeta que no conseguía ganar lo suficiente con su alma de vagabundo,
mientras yo podía vivir de las rentas. Como puede ver, ya tengo práctica en estos asuntos. ¿Acepta o no acepta? Ya le he dicho que no estoy en contra del asunto en sí. Permítame solo poner dos condiciones. En primer lugar, que estaremos juntos al menos un mes, hablando mucho sobre nosotros, para ayudarnos mutuamente a conocer mejor nuestras respectivas almas, y que si después de cierto tiempo no estamos de acuerdo en seguir manteniendo la nueva alma, se entiende que nos devolveremos recíprocamente las originarias. ¿Cómo podía el uno rechazar dos peticiones tan razonables? Así comenzó, aquel día neblinoso, húmedo y oscuro de enero, el mes de la fraternidad del uno y el otro. Segundo, los dos tenían interés en presumir, engañarse, esconderse e inventarse. El uno deseaba ardientemente hacer el cambio porque su alma de poeta lo atormentaba demasiado y no le permitía montarse una vida segura y estable. El otro se sentía estimulado por la curiosidad, por ese femenino deseo de la novedad. Por eso los dos se encontraban en esta curiosa condición, que cada uno de ellos necesitaba atraer al otro, y, para alcanzar este objetivo, tenían que adivinar los gustos del otro. Además, para presentarse de la forma más atractiva posible, los dos tenían que esconder algunos aspectos menos públicos y visibles, y quizás por eso también los gustos más ocultos. Para los que no entienden estas sutilezas, les diré en dos palabras que cada uno de ellos, para engañar bien, necesitaba de la sinceridad del otro, y que la sinceridad de uno bastaba para convencer al otro de que no valía la pena engañar. Dicho así, el embrollo psicológico no se resuelve y es natural. Se trata de problemas nuevos que plantean los casos novedosos. Para explicarme mejor, diré que el uno, el poeta, trató de mostrarse más práctico, y el otro, el práctico, se esmeró en parecer más poeta, y que el uno trató de persuadir al otro de que sólo los poetas pueden gozar del mundo sin trabajar, y el otro hizo entender al uno que sólo los hombres prácticos pueden adueñarse del mundo real y no sólo del imaginario. Por otro lado, el uno hizo todo lo posible para hacer creer al otro que también los poetas saben de cuentas y, en ciertos casos, incluso ganar, y el otro no resistió la tentación de decir que también las personas prácticas tienen golpes de fantasía y destellos de imaginación. Pero si todo esto es cierto, ¿por qué quiere cambiar? Preguntó el otro. Por cambiar, por probar, por conocer, por comunicarnos experiencias. La verdad es que nunca he sabido con detalle de qué hablaron el uno y el otro el mes que pasaron juntos, pero no hace falta mucho para adivinarlo. Se contaron sus vidas adaptadas y transfiguradas de acuerdos a los supuestos gustos del interlocutor, se hicieron todas las confidencias que no les comprometían, atenuaron aventuras peligrosas hasta el punto de transformarlas en pequeñas anécdotas, y le sacaron partido a algún acontecimiento real de poca importancia para engrandecerlo y hacer de él un capítulo digno de Plutarco o Casanova. Vivieron juntos aquel tiempo, por deseo del otro, en la misma habitación, sin separarse nunca para comer, pasear o hacer el amor. Suspendieron todas las visitas, olvidaron a los conocidos y dejaron aparte las ocupaciones. La parte práctica del asunto fue debatida y organizada, y cuando llegó el gran día del cambio, sólo hacía falta la voluntad definitiva de los dos amigos. Aquel mes, de hecho, se habían hecho buenos amigos, se llamaban de tú y se pedían los puros en vez de simplemente aceptarlos cuando eran ofrecidos. No les faltaba voluntad ni al uno ni al otro, y la noche anterior al 31º día de convivencia, la transmisión de las almas se llevó a cabo sin ninguna dificultad.
Parece que la operación tuvo lugar durante el sueño, es decir, en ese espacio de tiempo en el que las almas, según una vieja teoría, todavía no desmentida del todo, abandonan el cuerpo a hurtadillas y campan por sus respectivos en busca de aventuras que contar a la hora del despertar. Poco antes del amanecer, el alma del uno, siguiendo órdenes prefijadas, entró en el cuerpo del otro, y la del otro, a la fuerza, tuvo que penetrar en el cuerpo del uno. Ninguno de los dos sintió el más mínimo sufrimiento. Los dos se despertaron con el alma deseada, con el alma nueva, y cuando se vieron y sintieron que todo estaba hecho, se abrazaron en silencio, conmovidos y llorosos. Aquel día empezó para el uno la tercera vida y para el otro la segunda de este mundo. Tercero, cada uno se fue por su lado con su nueva alma. En el fondo, nada había cambiado entre ellos, porque las dos almas, aunque habían migrado a otro cuerpo, eran las mismas, y sin embargo advirtieron de inmediato la necesidad de alejarse, como si sintieran una repentina repulsión después de aquella amistad, demasiado íntima, de los días pasados. ¿Hay alguien que no entienda de inmediato la razón? Cuando se arregla el alma, con ella se entrega todo lo que contiene, incluso la memoria del pasado y las cosas más escondidas. Todos, a excepción de los santos, somos muy indulgentes con nosotros mismos. Tratamos de no recordar las vilezas, las debilidades y los pequeños delitos del pasado, de esconder y negar lo que hay de feo e inmundo en nuestro carácter, y a fuerza de olvidar y esconder, acabamos por creer que nuestra alma es pura, que nuestro pasado es honorable, que somos de los pies a la cabeza caballeros respetables. Pero cuando se trata de juzgar a los demás, hasta el mismo Jesucristo, autor de la metáfora de la paja y la viga, ¿no vio la paja al gritar contra la avaricia ajena, sin darse cuenta de que la viga del orgullo estaba también en su ojo? Imaginaos que de pronto entrase en vosotros un alma ajena. Nada más hacer una primera exploración, percibiríais el olor de los vicios escondidos, descubriríais los rincones oscuros, y os sorprenderíais ante el cúmulo de tonterías y bajezas que puede encerrar el alma de un caballero inteligente. El otro, naturalmente, haría un descubrimiento similar en el alma donada, de la cual estabais bastante satisfechos, y tendríais así la misma razón para despreciaros. Esto fue lo que ocurrió al uno y al otro, los personajes cuya historia estoy relatando. En ellos el desprecio se convirtió en odio, porque descubrieron en el alma que habían recibido lo que ésta había pensado de la otra antes de entrar en su cuerpo. El uno descubrió en la memoria del alma del otro que éste lo consideraba un vagabundo vanidoso, un ser superficial sin solidez, y el otro encontró en la memoria del uno que éste, antes del cambio, lo veía como un parrandero vasto, de mente estrecha y orgullo en demasía. A pesar de que se habían cedido las almas recíprocamente, el amor propio retrospectivo sufría y se decían a sí mismos: ¡cuánta ficción! Tengo que educar desde ahora esta horrible alma que me ha tocado. Y en el fondo, ambos estaban descontentos con el cambio que habían realizado tan alegremente. Cuarto, vivieron alejados durante bastante tiempo y cada uno trató de improvisar una nueva vida. Los cuerpos, debido al cambio de habitante, tuvieron que modificar sus costumbres y ocupaciones. El otro, que se había convertido en poeta, se marchó al campo y se divirtió vagabundeando por las campiñas. El uno se retiró a París y se dedicó a hacer visitas a la bolsa. Así pasaron 2 años, pero transcurrido este tiempo, el uno se sintió invadido por una terrible nostalgia de su alma anterior, de la que sabía algo a través de los recuerdos del alma del otro, que ahora llevaba dentro de sí,
y volvió a la ciudad donde había tenido lugar el trueque para tratar de deshacer el cambio. El otro, sin embargo, estaba felicísimo y había terminado por adaptarse perfectamente a su nueva alma. Se había hecho definitivamente con el alma del poeta. Todo lo negativo había quedado cubierto por las cenizas del tiempo o las frondas de la vanidad, y el otro gozaba como un idólatra de los árboles, el cielo y las aguas. Había tenido una gran suerte. Se había enamorado de una mujer que a su vez lo estaba de él. Hacía unos meses que vivían juntos en una casa rodeada de canales y pájaros cantores, y el otro recordaba con disgusto lo que había sido antes y cómo se había sentido mientras su alma presente estaba en el cuerpo de uno. Pero el uno logró muy pronto encontrar el refugio del otro. Se presentó ante él y le pidió bruscamente que le devolviera su alma, el alma que había sido suya. Los dos hombres, encerrados en una habitación, se pasaron gritando una mañana entera sin llegar a un acuerdo. El otro no estaba en absoluto dispuesto a devolver el alma con la que se había encontrado tan bien en el mundo, y mantenía que tenía todo el derecho a ello sin ninguna piedad. Hablaba a voces, sin pensar en que su amada podía oírlo, y tal vez dejar de amarlo al descubrir cómo el alma que la había enamorado no era la verdadera alma del amado. De hecho, la mujer, como es natural, estuvo escuchando mucho tiempo detrás de la puerta, pero como los dos gritaban a la vez, haciendo referencia a una situación tan extraña que a nadie se le podía pasar por la cabeza, no entendió absolutamente nada. Cuando el uno salió, la amante se precipitó en la habitación y encontró al otro empapado en sudor, con el rostro enrojecido y muy preocupado. Se trata de un viejo acreedor, dijo respondiendo al interrogante de aquellos ojos femeninos, pero de un acreedor que no tiene ningún derecho a reclamar lo suyo. No quiso decirle más. Él entendía que la confesión podía poner en peligro su amor. La mujer amaba sobre todo su alma, su carácter, sus sueños, y por eso quizás lo amaría igual aunque el alma regresase al otro cuerpo. Pero el pobre otro amaba también con su cuerpo y no quería que el cuerpo de ella se le escapase. El uno estaba fuera de sí, lleno de rabia, y con tal de no renunciar a su alma anterior, era capaz de montar un escándalo. Sin pensar en lo que estaba haciendo, se dirigió a un abogado y le expuso su caso con ardor. El abogado, viéndose totalmente incapaz de frenar la elocuencia, dejó que se desfogase, pero en cuanto terminó le dijo: «Mire, señor, su negocio es muy interesante, pero creo que lo han orientado mal. Usted necesita un médico y no un abogado». El uno no se desanimó y expuso de nuevo su caso a un segundo abogado. Este se lo tomó en serio y le dijo clara y rotundamente que no había ningún artículo en el código que contemplase una permuta tan extraordinaria, que faltaban los documentos del intercambio y que, por otro lado, él opinaba que la devolución tenía que producirse de común acuerdo, lo que evidentemente era imposible. El uno decidió entonces prescindir de los abogados, defenderse solo y denunciar los hechos ante un tribunal. Encontró afortunadamente un juez inteligente que, en vez de mandar encerrar al pobre uno en un manicomio, citó a los dos litigantes en su despacho para tratar de descubrir la verdad y, si era el caso, llegar a un acuerdo. Pero el otro mantuvo a capa y espada su tesis, jurídicamente legítima, de que el contrato se había llevado a cabo con la recíproca buena fe, y que el querellante reconocía que sólo se podía volver atrás en caso de mutuo acuerdo. Este acuerdo, decía él, no existe y no puede existir porque yo me encuentro bien con el alma que poseo actualmente y no quiero volver a entrar en posesión de la antigua. La propuesta del cambio no ha salido de mí, sino de él, y es justo que él
sufra las consecuencias del riesgo que ha buscado. El uno lloraba silenciosamente y no sabía qué responder. Se tiró a los pies del otro, le rogó, le suplicó, improvisó las imploraciones más patéticas que un hombre pueda dirigir a otro, pero de nada valió. El otro estaba demasiado apegado a su alma y a su hembra. Es más, se habría matado antes de ceder. El uno salió de la casa del juez completamente pálido, descorazonado y humillado. Se encerró en un hotel y estuvo 2 meses sin salir de allí. Por fin una tarde, era febrero, tuvo una idea. Pensó que un poco de música le podía venir bien y quiso ir al teatro. Nevaba y el uno no iba bien arropado. A la mañana siguiente no se levantó de la cama. Estuvo malísimo una semana. Lo llevaron a un hospital y sintió que la muerte se acercaba, sin prisa pero sin pausa. Su pobre cuerpo no había podido adaptarse a la nueva alma. Entre los dos había reinado una discordia permanente y su cuerpo se encontraba derrotado. Pero antes de morir tramó la venganza. Se acordó de que el alma que deseaba recuperar con tanto ardor no había sido suya desde el nacimiento. La había conseguido en un trueque con un pobre poeta que, liberándose de aquel espíritu soñador, había podido convertirse en un gran terrateniente. El uno sabía dónde vivía el tipo y le escribió una larga carta contándole todo. La carta acababa así: Ahora que ha hecho una fortuna, creo que podría permitirse el lujo de recuperar aquella alma tan bella que me cedió en su juventud. En aquel entonces le impedía ser rico, pero hoy le serviría para gozar de su riqueza con más nobleza y refinamiento. Diríjase al que se la cedí en un momento de loca curiosidad y no lo deje en paz hasta que no se la devuelva. Usted será feliz y vengará a su infeliz benefactor. 1. Pasados unos días, el rico propietario fue al hospital y llegó a tiempo a recopilar todos los datos necesarios para recuperar su alma natural. Poco después, el uno moría con cierto consuelo ante la idea de la venganza, y el propietario, el verdadero propietario, se disponía a la batalla. Se dirigió al otro y le dijo con determinación: o me devuelve mi alma, o le cuento todo a su amada. Necesito la respuesta mañana. El medio elegido era demasiado brusco. ¿Para qué quería el otro tener un cuerpo si se quedaba sin el alma, si su amante dejaba de amarlo? En cualquier caso iba a perder la felicidad. Entonces, en el silencio de la casa de campo, se escuchó el típico disparo de revólver que remata también las situaciones embrolladas. Cuando a la mañana siguiente se presentó en la casa del propietario para obtener una respuesta, se encontró un cuerpo muerto y, tendido sobre éste, un cuerpo vivo, sobresaltado por sus propios sollozos. El hombre, sabiamente, se dio cuenta de que no merecía la pena revelar su secreto.